cuevona de Ardines es una de las 4 cuevas que conocemos dentro del llamado macizo de Ardines, que es esta pequeña elevación montañosa bajo la cual estamos. Se conocen 4 cuevas en 3 distintos niveles. La cuevona está en un nivel intermedio. Tendríamos por debajo la cueva de Tito Bustillo, la más conocida del conjunto, y por encima de la cuevona tendríamos la llamada cueva Viesca, que está en la parte alta de la montaña. Más o menos al mismo nivel de la cuevona, en el otro lado de la montaña, al suroeste, está la cueva de Lloseta. Bueno, de las 4 cuevas que os comentaba, la cuevona fue la primera cueva que se descubrió, o al menos la primera de la que tenemos noticias documentales escritas. Las primeras referencias a esta cueva son de 1869, último tercio del siglo XIX. Y de ese acceso a la cueva ya en época tan temprana queda testimonio dentro en forma de grafitis, con fechas que aluden a ese momento, finales del XIX. En esta entrada de la cuevona se conservan algunos restos arqueológicos. Fundamentalmente lo que se conserva son restos de conchero, restos de los moluscos que estas comunidades prehistóricas recolectaban para luego alimentarse de ellos. Las cuevas, como decíamos antes, se forman por un proceso de disolución de un río subterráneo sobre la roca caliza. Es una roca sedimentaria, es una roca que se forma en el fondo del mar, la caliza son sedimentos marinos, y se constituye como una roca soluble. Tiene un potente componente orgánico que facilita ese carácter soluble, y es la presencia en la roca caliza de los esqueletos minerales de los moluscos marinos que se mueren y quedan depositados entre esos sedimentos. Toda esta caliza que nos rodea, caracteriza sobre todo la zona oriental de Asturias, occidental de Cantabria, es caliza carbonífera, es caliza muy antigua que tiene unos 300 millones de años. Lo que sucede en la cuevona desde el punto de vista geológico es que es una cueva a día de hoy muy colapsada y resulta difícil documentar por dónde puede haber circulado agua en su momento, aunque hay algunas formas que sí nos lo indican. Este hueco que está detrás de mí creemos que sería una antigua conducción de agua a presión, donde hay mucho caudal y hay poco espacio y que va circulando. Ese hueco comunica con la sala final de la cueva, a la que luego iremos, y hay una caída vertical de varios metros, donde se ven formas de disolución. Formas de disolución son las formas que se originan cuando el agua circula en vertical, va disolviendo la caliza y va generando distintas capas de carbonato cálcico. Cuanto más llueve, más gotea. ¿Vale? Pero en la cuevona puede llover un mes seguido, que hay formaciones que ya no tienen goteos, ya no tienen aportes y por tanto su formación geológica está detenida. Sería el caso de unos mogotes estalagmíticos que está aquí a mi derecha. Otras formas activan o desactivan, como es esta estalagmita que está aquí detrás de nosotros, ¿vale? Que tiende a activarse en momentos de mucha lluvia. Veríamos el goteo, si tuviésemos 4 o 5 días cantábricos seguidos, de estos que se pone a llover y parece que no va a parar de llover nunca, pues veríamos el goteo y la actividad sobre esa formación que tenemos ahí detrás. También es muy interesante notar las evidencias de ese goteo, esa karstificación, ese proceso de formación de capas de cal, de carbonato cálcico, en esta tarima de madera que atraviesa toda la cueva en el acondicionamiento. Se colocó en 1997 y en puntos de goteo, sobre barandillas y suelos, se ven ya capas de carbonato cálcico. O sea, que son procesos lentos, porque son procesos de goteo, eso lo tenemos asumido, pero quizá no tan lentos como muchas veces se comenta. Bueno, pues lo que caracteriza o singulariza la cuevona de Ardines es sin duda la sala final de la cueva. Ya desde las primeras descripciones que se hacen de esta cueva a finales del siglo XIX, se insiste siempre en 2 aspectos que son realmente interesantes en este espacio. Las dimensiones, ¿vale? Es una sala que tiene una planta ligeramente circular y que tiene unos 100 metros de diámetro y 52 metros máximos de altura, medidos desde el punto más bajo de la cueva hasta la bóveda que se levanta encima de nosotros. La segunda característica es que es un fondo de cueva iluminado, porque arriba nos encontramos una claraboya natural que proyecta luz en el interior de esta sala. Eso le otorga una cierta peculiaridad también arqueológica. Normalmente los grupos prehistóricos tienden a vivir en el exterior de las cuevas porque buscan luz natural para hacer su vida cotidiana. Y aquí tenían luz natural dentro, un espacio amplio, habitable, tras un corto recorrido desde el límite de penumbra de la cueva hasta llegar aquí. Se documentan restos de conchero, se documentan restos de fauna, se documentan algunos restos de herramientas líticas, fundamentalmente en cuarcita, incluso restos de los núcleos, que son los cantos rodados de cuarcita de los que golpeando los prehistóricos iban a obtener lascas que luego convierten en herramientas. Como decíamos anteriormente, no todas las cuevas de Ardines tienen arte prehistórico significativo. En el caso de la cuevona, algunas cosas se documentaron. No sabemos si hubo una decoración, digamos, significativa aquí o no, pero si la hubiese habido, la conservación habría sido muy difícil.